Sean bienvenidos al desarrollo de un nuevo tema de lo que es la asignatura de Administración General 1. Y en este caso corresponde tomar en cuenta y hablar en lo que se refiere el campo de acción de la administración, como es la empresa. Evidentemente, las empresas existen en todos los lugares, existen de distintos tipos y cada una de ellas nos ofrece ya sea productos y o servicios. Y por lo tanto son muy importantes, ¿verdad? Para la sociedad, para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en este caso. Eh, en general, en este tema vamos a ver una breve introducción, el concepto de empresa, los objetivos y los fines por los cuales se crean las empresas, su clasificación, algunos modos de organización, los recursos de la empresa y los factores que influyen, no tanto internos como externos, a la empresa. Y obviamente también nos vamos a apoyar en nuestros asistentes artificiales, nuestra inteligencia artificial, como es ChatGPT, ¿no? Bing y Perplexity, ¿no? Que son las tres que vamos a utilizar y que vamos a ver cómo nos ayudan también un poco a la hora de poder describir estos aspectos, ¿no? Que tiene, les vuelvo a repetir, la empresa. Bien, la empresa en general puede decirse que es una organización que fabrica, distribuye o provee, en este caso, ya sean bienes o servicios a una determinada sociedad, colectividad. Y esta sociedad lo que hace es generar para la empresa el pago por el consumo o la satisfacción de los mismos. Es una institución formada por personas que utilizan una serie de recursos con el fin de obtener beneficios. La importancia social, ¿no? Se identifica en el sentido de que el desarrollo social del que disfrutamos todos los seres humanos se asienta sobre la realidad de estos beneficios que ofrecen las empresas, como empleos, impuestos generados por la actividad empresarial, que repercuten en un mejor bienestar de la sociedad. A su vez, una actividad empresarial exitosa depende en gran medida de la capacidad de innovación de las empresas. Es decir, esta innovación debe ser entendida como la creación, ¿no?, de productos o servicios, como la invención, si se quiere, de productos y servicios a un contexto específico y en el que se produce una mejora sobre la situación precedente. Es decir, las empresas constantemente deben innovarse para poder satisfacer las distintas necesidades que se crean, ¿no? Para satisfacer a la sociedad. No en vano sostenía Peter Drucker que la prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea, es su éxito en el mercado. Por este motivo, se entiende que una de las responsabilidades sociales que tiene la empresa es la de conseguir que la investigación que se realiza en el marco de su actividad se traslade al campo empresarial. Es decir, las empresas deben constantemente realizar investigaciones de la sociedad, de sus costumbres, de sus percepciones, de sus deseos, y obviamente llevarlos al campo empresarial, al campo científico,
de forma que se responda adecuadamente a esas necesidades y deseos. ¿Cómo se conceptualizan las empresas? Tenemos una serie de autores, ¿no?, que nos brindan esta perspectiva. Por ejemplo, para Anthony Jay, el concepto de empresa es una institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno, junta directiva, para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. Para el diccionario de la Real Academia Española, conceptualiza a la empresa como una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a actividades ya sean industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Para Isaac Guzmán Valdivia, es una unidad económica social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa. José Antonio Fernández Arena propone una conceptualización de empresa como una unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos. Para Petersen y Plowman, es la actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien se trate de mercancías o servicios, para obtener una ganancia o utilidades mutuas. Y por último, para Caude, implica una empresa, un conjunto de actividades humanas, colectivas, organizadas con el fin de producir bienes o rendir beneficios. En este sentido, no queda claro que una empresa es una unidad, un sistema, ¿no?, que en general es económico y social, porque está formado por un conjunto de personas y seguramente también por un conjunto, ¿no?, de recursos que pueden ser económicos, materiales, tecnológicos en este último tiempo, para la producción de bienes y o la prestación de servicios, de forma que podamos satisfacer y lograr los objetivos, tanto de la organización de la empresa como de la sociedad. Podemos ir a ChatGPT y en este caso lo que hacemos es preguntarle, ¿no? Esto es Perplexi. Y acá le podemos indicar,
a nuestro asistente que nos pueda, en este caso, hacer una definición de lo que es una empresa, ¿no? Vea, por favor, presenta una definición de lo que constituye una empresa. Veamos qué nos responde ChatGPT en este caso, ¿no? Mire, vea, una empresa es una entidad económica y organizativa que se dedica a la producción, comercialización o prestación de bienes, servicios o ambos, con el objetivo de generar ganancias y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. En su funcionamiento, una empresa emplea recursos como capital, mano de obra, tecnología y materiales, los cuales son administrados de manera eficiente y estratégica para lograr sus metas y objetivos. Las empresas pueden adoptar diversas formas legales, que luego vamos a ir viendo, ¿no? Como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales o cooperativas, entre otras. Además, pueden operar en diferentes sectores de la economía, como el comercio, la industria, los servicios, la agricultura, y pueden tener alcance local, regional, nacional o incluso internacional. Las empresas se rigen por principios empresariales, como la búsqueda de rentabilidad, la competitividad, la innovación, la eficiencia en la gestión y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. También puede tener una estructura organizativa jerárquica con distintos niveles de dirección y departamentos especializados para coordinar y gestionar las actividades empresariales de manera eficiente. En resumen, una empresa es una entidad que combina recursos y actividades productivas con el propósito de generar beneficios económicos y satisfacer las necesidades del mercado en el que opera. Como verán, ChatGPT en su descripción nos muestra varios de los elementos que los autores antes mencionados también de alguna manera mencionaban, ¿no? Como parte, como elementos de lo que constituye una empresa. ¿Cuáles son los fines y objetivos que tiene una empresa? Una empresa es una organización con fines ya sean comerciales y económicos, y como indicábamos, que se dedica ya sea a la producción de bienes y servicios, ¿no? Para satisfacer las necesidades del mercado y como retribución o como algo de cambio, recibir un beneficio económico. La finalidad primordial de las empresas es la obtención de rendimientos económicos por sus actividades productivas o de servicios, ¿no? Por lo tanto, la finalidad primordial de las empresas es vender y generar recursos económicos. Sin embargo, maximizar los resultados económicos no es el único propósito, ya que ello podría hacer peligrar su supervivencia. Las empresas persiguen otros objetivos: obtener el mayor beneficio posible. De no ser así, los socios no arriesgarían su capital ni emplearían su tiempo en una actividad que está llena de riesgos e incertidumbre.
¿Qué quiere decir este objetivo? Las empresas siempre buscan maximizar su utilidad. Por lo tanto, implica la optimización de los recursos. Si eso no se diera, como indica el texto, los socios no se arriesgarían, no participarían, ¿no? En en la construcción, en la estructuración de una determinada empresa, porque tener una empresa implica un conjunto o un clima o un entorno lleno de riesgos e incertidumbre. Garantizar la supervivencia, anticiparse a los cambios del entorno y adaptar su oferta a las necesidades del mercado son estrategias que aseguran su continuidad. En un entorno que es cambiante, en un entorno que es exigente, las empresas, cualquiera sea su tipo, deben siempre adaptarse y adecuarse a las nuevas exigencias del mercado, de forma que aseguren su supervivencia. Crecer. Las empresas desean ser grandes y fuertes para ser competitivas. Por esto tratan de fidelizar a sus clientes, conquistar a nuevos consumidores, expandirse a otras geografías o iniciar nuevas líneas de negocio. Las empresas deben buscar su crecimiento, ¿no? Y lograr ser fuertes y ser competitivas, lograr una ventaja competitiva con respecto al resto, es decir, a su competencia. Por eso buscan fidelizar a sus clientes, es decir, generar un compromiso en nuestros clientes que compran y consumen nuestro producto o servicio. Conquistamos nuevos consumidores, no se olviden que la empresa investiga constantemente nuevos nichos de mercado y lo que podemos hacer es expandirnos a otras áreas geográficas o iniciar nuevas líneas de negocio, ¿no? Comenzar una nueva línea de productos y o servicios. Generar beneficios no económicos. Mejorar su reputación social o contribuir a un mayor desarrollo social son los objetivos que están detrás de las acciones de lo que hoy se llama la responsabilidad social corporativa que desarrollan. Muchas empresas, estimados estudiantes, no solamente buscan recursos económicos, sino que buscan en el área de operaciones de su empresa, ¿no? Generar mejores condiciones para esa sociedad, de la cual, por ejemplo, extraen materia prima. Y a eso se llama responsabilidad social corporativa. Es decir, cuál es la imagen que tiene esa empresa y que la sociedad ve y que la sociedad valora. De una manera indirecta, la empresa alcanza otras finalidades más de tipo social, ya que crea puestos de trabajo, abastece a la población con productos y servicios necesarios, paga impuestos y favorece el desarrollo de otros negocios como proveedores, distribuidores y servicios complementarios para los empleados, restaurantes, transporte, etc. Por eso se dice que las empresas son fuente de riqueza. Es decir, no solamente el hecho de contar con una empresa implicará un beneficio propio, sino que implica muchos más beneficios de tipo social, como la generación de trabajo, ¿no? Como proveer a la población de productos y servicios, el pago de impuestos para el mejoramiento de la sociedad. Cuando uno tiene una empresa, implica el desarrollo de otros negocios complementarios a nuestro producto o servicio, ¿no? Beneficiamos a nuestros proveedores, aquellos que nos entregan la materia prima, a nuestros distribuidores y los servicios complementarios que puede generar de acuerdo a la naturaleza de nuestro producto, de nuestro servicio. Múltiples objetivos y fines demuestran la trascendencia de las empresas, la importancia de las empresas, que a modo de resumen podemos indicar crear fuentes de trabajo, satisfacer necesidades de la comunidad, produciendo bienes o prestando servicios necesarios, promueven el desarrollo económico y social al fomentar la inversión, son una fuente de ingresos para el sector público mediante la recaudación de impuestos
propician la investigación y el desarrollo tecnológico y proporcionan rendimientos a los inversionistas. Todos estos aspectos hacen de la empresa muy importante, trascendental en una sociedad que es cada vez más exigente, que es cada vez más dinámica. Y por eso también la importancia de, en este caso, que la administración de empresas no solamente, especialmente la carrera, no solamente para ustedes les traiga conocimientos en ese sentido, ¿no? De la administración, sino también de la gestión empresarial, así como que de los emprendimientos. Es decir, que cada uno de ustedes salga siempre con esa idea de hacer sus propios emprendimientos y que generen, miren, distintos tipos de satisfacciones, distintos tipos de satisfacción de necesidades, ¿no? A la población. ¿Cómo se clasifican las empresas? En general, las empresas pueden ser clasificadas en función de distintos tipos de criterios, ¿no? Y que posibilitan una mejor idea y lo hacen más objetivo el hecho de clasificar a estas empresas, repito, en función a varios criterios. Por ejemplo, por su finalidad, por el tamaño de estas empresas, por la actividad económica en las cuales las empresas trabajan, por su filosofía y valores, por su régimen jurídico o por su tecnología. Estos son algunos de los criterios más importantes a través de los cuales se clasifican a las empresas. Por ejemplo, por su finalidad, es posible clasificar a las empresas como privadas y públicas, siendo las privadas, por ejemplo, de tipo nacional, extranjeras, multinacionales, globalizadas, controladoras, franquicias, familiares, maquiladoras. Por ejemplo, las franquicias, ¿no? Es un ejemplo en algunos casos, por ejemplo, la McDonald's, ¿no? Que es que cede el conjunto de todo su, su cadena de valor, valga el término, a una determinada franquicia, a una determinada unidad en otro país para que pueda vender ese producto. Las maquiladoras son empresas que exportan materia prima de otra nación. Al exportar esa materia prima no se generan impuestos que paguen estas empresas, pero con la condición de que al momento de exportar o de producir el producto con esa materia prima, la fuente de donde ha venido el país de origen de esas materias primas sea la que se beneficie de esta exportación. Y si las empresas son públicas, pues pueden clasificarse como centralizadas, descentralizadas y en algún carácter de caso mixto. En este caso, generalmente aquí están las empresas del sector público, ¿no? Que obviamente pertenecen al Estado. Por su tamaño, las empresas pueden clasificarse como microempresas en la industria de 0 a 10 empleados, en el comercio de 0 a 10 empleados y en la de servicios con el igual número de empleados en este caso. Serán pequeñas empresas de 11 a 50 empleados en la industria, en el comercio de 11 a 30 empleados y en la de servicios de 11 a 50 empleados. Tendrán la categoría de pequeñas empresas. De 51 a 250 en la industria, de 31 a 100 en el comercio y de 51 a 100 en los servicios, tendrán la categoría de mediana empresa. Y de 101 empleados, tanto en comercio y en servicios en adelante, y de 251 empleados en adelante, en la industria,
se consideran como empresas grandes. De acuerdo a la actividad económica eh, a la cual se dedica la empresa, estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Industriales, comerciales y de servicio. Las empresas industriales, a su vez, pueden ser extractivas y manufactureras, ¿no? Extractivas en el sentido de que son aquellas que se dedican a la extracción, por sobre todo de materia prima, ¿verdad? Y las manufactureras, aquellas que fabrican prácticamente y que generan cambios en, en esa materia prima para lograr productos y o servicios. Las comerciales pueden ser autoservicios, comercializadoras, mayoristas, minoristas, comisionistas. Y las empresas dedicadas a servicios pueden estar enmarcadas en empresas de servicios de salud, de educación, transporte, turismo, outsourcing o financieras. Los bancos, ¿no? El outsourcing se refiere a, habíamos visto en los enfoques de la administración en anteriores clases, que el outsourcing era como un nuevo enfoque de la administración y que correspondía un poco a dar a terceros, ¿no? Parte de nuestra administración, de forma que la empresa se dedique plenamente a las actividades primarias de eh, de su naturaleza en este caso, ¿no? O sea, a sus fines consiguientes. Es un ejemplo, la universidad, por ejemplo, es como que su parte esencial de la universidad sería la parte académica. Eso no podía dárselo a terceros, pero sí por decirles la parte administrativa, sí, ¿no? Es decir, pago de sueldos, etc. Contratar a un tercero para que se lo administre esa parte y dedicarse exclusivamente a la parte académica. De acuerdo a la filosofía y valores, las empresas también pueden clasificarse como tradicionales o mecanicistas y orgánicas, ¿no? Un poco más modernas en este caso, siendo sus principales características, si se quiere, que las tradicionales se rigen en base a reglas, sistemas y procedimientos, mientras que las orgánicas son más flexibles en cuanto a esa organización. En las tradicionales existe un desempeño más que nada individual, mientras que en las orgánicas mayor, eh, una mayor convicción en cuanto al trabajo en equipo, una mayor relevancia e importancia al trabajo en equipo. En las tradicionales una jerarquía de relaciones de autoridad, obediencia en el sentido de obedecer los principios de autoridad, mientras que en las orgánicas o las modernas un poco más de confianza y colaboración. El respeto e imposición rígida de la responsabilidad y autoridad en las empresas tradicionales, mientras que en las orgánicas, interdependencia y responsabilidad compartida. En, en las empresas tradicionales, estricta división del trabajo y supervisión, mientras que en las orgánicas, autodirección y autocontrol, empleados multifuncionales, un liderazgo autocrático, en las tradicionales un liderazgo transformador. Miren, la característica del liderazgo se da en las empresas como una principal característica del administrador de empresas, pero tiene sus formas, tiene sus distintas visiones, si se quiere, y los cambios que ha tenido también el liderazgo. Solución de conflictos por medio de la imposición, solución de conflictos por conciliación. Motivación por castigo e incentivos, motivación por la autorrealización, centralización y descentralización. Es decir, son elementos, son aspectos que se toman en cuenta si es que las empresas podrían ser clasificadas según su filosofía
y valores. De acuerdo al régimen jurídico, las empresas pueden ser sociedades, asociaciones, patronatos y fundaciones. Si es una sociedad, puede ser una sociedad anónima, sociedad cooperativa, civil, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad de capital variable, ¿no? Obviamente, esto, de acuerdo a nuestra legislación, estará de acuerdo al Código de Comercio, que en función también del tipo de capital, de los socios que pueda tener una empresa, tendrán este tipo de naturaleza, cada una de estas empresas o sociedades en este caso. Y de acuerdo a la tecnología, es decir, de acuerdo al grado de tecnificación que exista dentro del proceso de producción, las empresas se pueden clasificar como de alta tecnología, seguramente en empresas donde existen procesos robotizados, automatizados, sistemas flexibles, integrados, ¿no? De manufactura. También se refiere hoy en día, hablando más en nuestra era, a empresas modernas, inteligentes, en donde no solo los procesos de producción, sino la arquitectura e instalaciones se manejan vía sistemas. Habrá empresas de mediana tecnología, donde se caracteriza que sus procesos son mecanizados, pero solo en alguna parte de sus etapas. Las tradicionales, empresas de baja tecnología, porque no invierten, ¿no? En tecnología de punta, aunque sí utilizan maquinaria y equipo. Y también estarán las empresas artesanales, donde el proceso de producción está a cargo de personas que se encargan de elaborar el producto de forma manual. Por lo tanto, miren chicos, o sea, existe una serie de clasificaciones dependiendo de la característica que se está viendo para poder ver a todas las empresas prácticamente, ¿no? A los tipos de empresas que podríamos tener para justamente tener claro incluso el giro al cual las empresas también pues se dedican, ¿no? A su naturaleza y también de acuerdo al producto y servicio que nos pueden ofrecer. En general, ¿cuáles son, cómo se organiza una empresa, ¿no? De forma general. La organización de una empresa implica el establecer un conjunto de funciones en base a cargos, establecer el grado de autoridad que va a tener una determinada organización, ¿no? De ver la responsabilidad, ver los niveles que va a tener una empresa, de forma que todos los empleados sepan cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. De forma general existen tres tipos de organigramas. El organigrama es una representación de la estructura organizacional de una empresa y que nos muestra, por supuesto, como les digo, el grado de autoridad, ¿no? Los niveles que puede existir en una empresa, y es decir, es una fotografía instantánea de lo que es la empresa. Por ejemplo, se tiene un organigrama vertical, ¿no? Donde está claramente definida la autoridad, en este caso a través de una dirección general, y aquí estarán los mandos intermedios y, por supuesto, los mandos operativos. De esta manera, de forma vertical, es que se dibujan, valga el término, se representan los distintos cargos y funciones de una determinada empresa. También existe un organigrama de tipo horizontal, ¿no? Es decir, donde existe una comunicación más plana, por ejemplo. Pero de igual manera sigue constituyéndose una autoridad lineal, en este caso, donde están los empleados, es decir, aquellos también directivos intermedios, y que cada uno también de ellos tiene determinados empleados subordinados, ¿no? De los cuales depende y a los cuales también puede ordenar, ¿no? Para una determinada actividad. También está un organigrama de tipo, en este caso, circular, ¿no? Que cada uno de estos puede tener
distintas ventajas y desventajas, dependiendo siempre de la naturaleza del producto y o servicio que se esté presentando o dependiendo incluso del tipo de organización que, como hemos visto anteriormente, pueda adecuarse de mejor manera un tipo de organización. En la actualidad existen organigramas, ¿no? Que incluso se denominan matriciales, ¿no? Que son más planos y que, como decíamos, pasan de una organización tradicional a una organización de tipo orgánica. En general, ¿cuáles son los tipos de organización que se pueden ver en una determinada empresa? Vamos a hablar de la organización lineal funcional y la organización lineal staff. La organización lineal, ¿no? Es una estructura jerárquica en la que las decisiones fluyen en una sola dirección, desde la cima de la jerarquía hacia abajo. Miren, aquí tenemos la gerencia, que tiene una autoridad lineal sobre los 3 departamentos, puede ser marketing, recursos humanos, la administración financiera, y estos a su vez, una organización lineal, una autoridad lineal sobre sus empleados y operarios. La organización funcional agrupa a empleados en departamentos o unidades basadas en sus habilidades o áreas de experiencia. Por ejemplo, puede haber un departamento de marketing, finanzas, de recursos humanos, etc. Cada uno de estos departamentos es dirigido por un gerente funcional y los empleados tienen una línea de informe clara dentro de su departamento. Quiere decir que en general aquí están agrupados por sus habilidades, seguramente en el área financiera, marketing y recursos humanos. Estos son gerentes funcionales que en algún caso, por ejemplo, de acuerdo a las habilidades, pueden apoyar o pueden tener cierta autoridad funcional sobre empleados de otros departamentos. Se refiere, por ejemplo, si se va a generar en el área financiera un proceso de capacitación en el área financiera, el Departamento de Administración de Recursos Humanos tendrá una autoridad funcional con respecto de orientación, de autoridad como tal, también con respecto a ese proceso de capacitación, en el sentido de que como aquí son especialistas y tienen las habilidades necesarias para llevar adelante ese proceso de capacitación, por lo tanto, son los encargados, son los mejores, valga el término, para llevar adelante ya sea en el área financiera. Si en algún caso eh, el área financiera tendrá autoridad funcional sobre los empleados de marketing, sobre todo en los aspectos de inversión, para poder generar presupuestos, ¿no? Con respecto a una investigación, por ejemplo, de mercados. Sí, miren, si bien es cierto que estos dependen de pero en algunos casos, por las habilidades, las competencias de los departamentos, puede tener esta autoridad funcional sobre otros empleados de otros departamentos. Luego está la organización lineal staff, que combina elementos de la organización lineal y funcional. En este tipo de estructura existe una línea de autoridad directa y clara, similar a la organización lineal, pero también hay asesores o especialistas de personal que brindan apoyo y asesoramiento a los gerentes de línea. Los asesores de staff suelen tener conocimientos técnicos o experiencia en áreas específicas y no tienen autoridad directa sobre las decisiones. Su función principal es asesorar y brindar recomendaciones a los gerentes de línea. Generalmente se refiere a estos técnicos, ¿no? Que miren, se los coloca aquí y que se les denomina como autoridad de staff. Como dice el texto, generalmente son técnicos, ¿no? O con un grado de experiencia elevado, pero que no toman decisiones y que no influyen en la autoridad de línea. Solamente brindan asesoramiento y brindan recomendaciones a los gerentes de línea. Este asesor le dará recomendaciones al gerente de línea para que esto, con su autoridad lineal, pueda llevar
esas decisiones basado en recomendaciones de su asesor. Veamos qué nos puede decir. En este caso, le hemos preguntado a Perplexity que nos describa, que nos elabore una tabla adecuada y en esa tabla nos dé las características, ventajas y desventajas de estos tipos de organización que hemos visto anteriormente: la organización lineal, funcional y la organización lineal staff. Tipo de organización, organización lineal. ¿Qué característica? Es una estructura jerárquica y lineal, autoridad y responsabilidad claras y definidas, como una comunicación vertical, como vimos, ¿no?, en el organigrama. ¿Qué ventajas? Facilidad de toma de decisiones, claridad en la autoridad y responsabilidad y rapidez en la comunicación. Puede haber poca flexibilidad, sobrecarga del líder y falta de especialización. ¿Cómo sería la organización funcional? Agrupación de actividades por función, especialización de tareas, comunicación horizontal. Mayor eficiencia y especialización, mayor flexibilidad, mejor uso de los recursos. Dificultad en la toma de decisiones, conflicto entre áreas, falta de claridad en la autoridad. Habíamos hablado que una autoridad de recursos humanos puede intervenir en una determinada área, digamos, de comercialización para un proceso de capacitación, pero también puede generar algunos conflictos, como indica como una posible desventaja. La organización lineal es una combinación en la organización lineal y funcional, asesora y apoyo de personal en línea, comunicación vertical y horizontal. Mayor especialización, mayor eficiencia, mayor flexibilidad, mayor complejidad, mayor costo en algunos casos y posibles conflictos entre personal y línea. Y acá nos da también algunas características, ¿no?, a manera de resumen, de estos tres tipos de organización. En este caso, Perplexity también nos ofrece, miren, las citas, es decir, la fuente, perdón, de donde ha obtenido toda esta información. Pero que miren, de acuerdo a lo descrito anteriormente en nuestras diapositivas, esta inteligencia artificial también nos muestra, nos confirma, valga el término, las características que tiene cada una de estas, de los modos de organización y los distintos formas de organización que tiene una determinada empresa. Veamos ahora qué tipo de recursos cuenta una determinada empresa. Y podemos decir en principio que toda empresa para funcionar requiere de una serie de elementos que, debidamente coordinados, impulsarán el logro de los objetivos. En un principio se necesita capital, ¿no?, aportado por un grupo de inversionistas para adquirir los insumos, las instalaciones, así como para pagar los salarios de trabajadores, materia prima, tecnología, para llevar a cabo, para poner en práctica todas las actividades de la organización, de la empresa. Los recursos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables para su funcionamiento. El éxito de cualquier organización depende de la adecuada elección, combinación, armonización de estos recursos, de darles el mejor empleo y la más adecuada distribución. La cantidad y calidad de los recursos que se utilizan en una empresa han de diferir de acuerdo con las circunstancias específicas de cada organización.
La administración es el proceso de coordinación de recursos para lograr la máxima productividad y calidad en la consecución de los objetivos de la empresa. En general, dentro de los recursos que maneja, que optimiza, que combina, como dice el texto, una empresa, estarán los recursos materiales, los recursos financieros, los humanos, los tecnológicos y los administrativos. Veamos en general en qué consiste cada uno de ellos. Los recursos materiales son bienes tangibles e insumos propiedad de la organización, que pueden ser clasificados en dos tipos. Materia prima. Son los insumos y materiales indispensables para producir un artículo. Y es el punto de partida para el éxito de cualquier producto, porque por supuesto son los insumos que deben reunir la calidad y características necesarias para garantizar la operación de la empresa. Planta y equipo. El éxito o el fracaso de esta empresa puede provenir de estos recursos. La ubicación cerca de los proveedores, estamos hablando de la planta procesadora, es un factor importante porque asegura la disponibilidad de materias primas. La maquinaria y el equipo son factores básicos en el proceso productivo. Para determinar la distribución de las instalaciones se debe tener en cuenta el tipo de sistema de producción, el cual debe incluir la organización de las máquinas, los hombres, las herramientas, equipos, materia prima, tipo de trabajo, productos, así como los recursos disponibles. ¿Cómo son o en qué consisten los recursos, en este caso financieros? Son elementos monetarios de que dispone la empresa para ejecutar sus decisiones. Estos provienen de las aportaciones de los socios, las utilidades y las ventas, así como de los préstamos, créditos y emisión de valores. El funcionamiento de cualquier organización o para el funcionamiento de cualquier organización se requiere dinero. Y la inversión inicial proviene del propietario y de los socios. También es posible obtener financiamiento a través de préstamos bancarios, créditos industriales o comisión de acciones, es decir, prestarnos, ¿no? Para poder llevar adelante una empresa. Toda empresa necesita capital suficiente para poder operar y de la adecuada asignación, planeación y control de estos recursos dependerá el logro de los objetivos que se ha propuesto la organización. Los recursos humanos pueden definirse como el conjunto de habilidades, experiencias, conocimientos y competencias del personal que integra una empresa. Se dice que el recurso humano es el recurso más dinámico que tiene la empresa. El factor humano es elemento clave para lograr los objetivos de cualquier organización. El personal debe reunir las cualidades, competencias y los conocimientos necesarios para un desempeño eficiente en los distintos puestos y los niveles jerárquicos de la empresa, ya sea de nivel operativo, administrativo, técnico, gerencial o directivo. La importancia del personal es de tal magnitud que en la actualidad se le denomina capital humano y figura en las notas de los estados financieros de algunas empresas transnacionales. Generalmente, en lo que se refiere a las notas de los estados financieros, existe una serie de cuentas, ¿verdad? Para cada uno eh, de los elementos que compone, por ejemplo, todo el patrimonio de la empresa, cajas, ¿entienden? Cuentas por cobrar, a eso se está refiriendo, pero si ustedes se dan cuenta, generalmente no está inventariado, no está eh, contemplado, valga, ese es el término correcto, por ejemplo, los recursos humanos. Pero como dice, es tan importante el capital humano, que así se le denomina, que en algunos casos hoy en día ya en las empresas transnacionales ya se toma en cuenta dentro de los estados financieros como un activo más, por decirlo así, ¿no? ¿A qué se refieren los recursos tecnológicos?
Son la aplicación del conocimiento científico, el desarrollo de actividades prácticas y sistemas, tales como la maquinaria, equipos, instrumentos y procesos. Son el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos de trabajo que utilizan las organizaciones. Y estos pueden ser equipo, operación, productos, sistemas informáticos, producción, fórmulas, patentes y marcas. Sirven para incrementar la eficiencia en el trabajo, la racionalización y la especialización. El análisis y el aprovechamiento de la tecnología para optimizar todos los recursos son básicos para la producción de artículos y servicios realmente competitivos. Hoy en día, sin tecnología, las empresas no pueden sobrevivir, especialmente hoy, que es una era prácticamente digital. Y por último están los recursos administrativos, que nos indica que son indispensables para el funcionamiento, supervivencia y competitividad y el éxito de cualquier organización. Dentro de este rubro, dentro de esta clasificación, los recursos administrativos se consideran los sistemas de administración que permiten la coordinación, optimización de los demás recursos. Hoy en día generalmente se le llama logística, ¿no? La logística administrativa. Preguntemos a, a, a otra de nuestras inteligencias artificiales. Miren, estamos en este caso en Bing y le vamos a preguntar un poco que nos haga una descripción de los recursos que componen o que tiene una empresa y que nos haga, como les indicaba, una descripción, ¿no? Lo vamos a hacer, miren, de acá tenemos un micrófono y le vamos a hablar para que también ella nos responda, a ver qué nos indica sobre los recursos que tiene una determinada empresa. A ver, vean y escuchen, ¿no? ¿Podrías hacer una descripción de los recursos que cuenta una empresa? Buscando recursos de una empresa. Claro, te puedo ayudar con eso. Los recursos de una empresa son todos aquellos factores que proveen a una organización de los medios necesarios para realizar su actividad. Estos factores pueden ser de cualquier tipo: personas, maquinaria, dinero, una tecnología concreta, entre otros. Los recursos de una empresa se dividen en 5 grupos principales: humanos, materiales, financieros, tecnológicos e intangibles. Los recursos humanos son las personas que trabajan en la empresa y que se encargan de controlar el resto de recursos para hacer funcionar el proceso de producción. Son el recurso más importante de toda organización, ya que sus habilidades y relaciones son clave para el éxito del negocio. Los recursos materiales son los bienes tangibles que posee la empresa, como la materia prima, la maquinaria, la infraestructura y los insumos empleados para la elaboración de productos. Estos recursos contribuyen de manera directa con las operaciones de producción y repercuten sobre el resultado final del proceso productivo. Los recursos financieros son la capacidad económica que tiene la empresa en todas sus formas: efectivo, ingresos, gastos, créditos, inversiones, entre otros. Gracias a estos recursos, la organización puede garantizar la puesta en marcha del resto de recursos y realizar inversiones para mejorar su productividad. Los recursos tecnológicos son los medios técnicos que utiliza la empresa para optimizar sus procesos, como los equipos informáticos, el software, las redes de comunicación, entre otros. Estos recursos permiten a la empresa innovar, adaptarse a los cambios y mejorar su competitividad. Los recursos intangibles son los activos que no tienen una forma física pero que aportan valor a la empresa, como el conocimiento, la reputación, la marca, la cultura organizacional, entre otros. Estos recursos son difíciles de medir y copiar, pero son fundamentales para diferenciarse de la competencia y generar confianza en los clientes. Espero que esta información te haya sido útil. Si quieres saber más sobre los recursos de una empresa, puedes consultar las fuentes que he usado para responder. Como verán, Bing nos ha
hecho una descripción de los recursos que también nosotros habíamos visto, pero que nos han permitido en este caso complementar, ¿verdad? Y en algunos casos confirmar toda la descripción de los distintos recursos que cuenta una empresa y que obviamente debe utilizarlos, combinarlos de forma adecuada para lograr los objetivos que se ha trazado esa empresa. Por ejemplo, Bink habla de los recursos intangibles, ¿no? Habla, por ejemplo, que la marca, en algunos casos, chicos, la marca Coca-Cola, por ejemplo, su marca prácticamente es un valor agregado, ¿no? Para esa empresa, ¿sí? Su cultura organizacional, el conocimiento que tiene, la reputación, la imagen corporativa que tiene una determinada empresa, también se constituyen en recursos. Por último, veamos el conjunto de factores, tanto internos como externos, que afectan, ¿no? A una determinada empresa. Estos factores son un conjunto de elementos que en muchos de los casos pueden afectar de forma positiva como también negativa a una empresa que es un sistema abierto. Decimos sistema abierto en el sentido de que una empresa influye y puede ser influenciado por ese medio, entorno social con el cual trabaja, con el cual interactúa. Los factores internos de la organización, los principales que realmente pueden afectar, son el tipo de estructura organizacional, ¿no? Hemos visto los distintos tipos de estructura que puede haber y que eso en algunos casos puede afectar, puede ser positiva o negativamente. La estructura de gobierno organizacional, que ya tiene que ver con el grado de autoridad, ¿no? En función de una estructura organizacional. La ubicación y distribución geográfica, que tendrá que ver con el conjunto de dónde hemos instalado nuestra empresa y eso ver qué ventajas y desventajas tiene en lo que se refiere a, por ejemplo, la materia prima, qué tan cerca estamos, ¿no? De ese conjunto de insumos que para nosotros es importante. Los estándares de la industria y normas y procedimientos internos, como por ejemplo la ISO, ¿no? Las ISO son normas de estandarización, normas de calidad que nos certifican que en algún caso estamos haciendo bien todos nuestros procesos, nuestros procedimientos. Nos certifican que realmente somos una empresa líder en un determinado rubro. Pero también están los factores externos, como aspectos culturales y sociales, sistema político, el mercado, estándares de la industria, restricciones legales, el entorno en general. Por ejemplo, el mercado. En este caso, el mercado va a influir, ya sea en su demanda o en la oferta de un determinado producto, va a influir en las decisiones que tomemos en nuestra empresa. El sistema político de igual manera, así como los aspectos, por ejemplo, culturales y sociales, ¿no? Miren que en algunos casos, por ejemplo, Bolivia, al ser una sociedad altamente cultural, ¿no? Con una serie de tradiciones, ¿no? Como por ejemplo San Juan, que mañana, por ejemplo, es feriado, aprovechando Tenemos que, miren, a veces afecta ese tipo de condiciones culturales a una determinada empresa y que nosotros debemos tomar en cuenta para poder tomar decisiones. Y obviamente están los estándares de la industria, es decir, las ISOs y las restricciones legales en general, el entorno global que puede afectarnos a las decisiones que tiene una determinada empresa.